La hora ha llegado, y aunque Vegapunk sigue dándole vueltas a su mensaje, la realidad es que a pesar de todo el Gorosei no ha logrado censurarlo. La verdad está siendo revelada, una historia del pasado que es cargada en las espaldas de aquellos con la D en sus nombres. El robot ancestral gigante está a punto de ser el factor decisivo de este conflicto que pasaría a ser conocido como el Gran Incidente de Egghead. Un genio en su apogeo, todo con medida. Hace 26 años y frente al cartel de peligro en Punk Hazard, nos transportábamos hasta el pasado laboratorio del Dr. Vegapunk, el laboratorio que era la base principal del equipo científico del gobierno y que hasta hace 2 años todavía estaba funcionando, hasta que los dos almirantes Akazuki Akaino y Kusana Okiji se pelearon en el puesto de almirante de flota de la marina, destruyendo por completo el clima de Punk Hazard, que entonces tenía hasta palmeras y días soleados. Hace 26 años entonces, desde la entrada del laboratorio, escuchábamos unas voces, a alguien implorándole a Vegapunk que lo escuchara, que por favor se uniera a sus investigaciones, que estudiar el siglo vacío no solo era importante, sino que era crucial, que la historia de este mundo no podía seguir escondida en las sombras. El hombre hablando en la entrada de Punk Hazard era nada menos que el profesor Clover, quien continuaba explicándole a Vegapunk que para estudiar la historia debían contar con expertos en numerosas áreas de conocimiento, pero Vegapunk, con un dragón sentado a su lado, en seco lo detenía, respondiéndole que ahora él trabajaba para el gobierno, que no se podía arriesgar a que estos estudios de la historia del siglo vacío se filtraran, perjudicándolo. Vegapunk luego, para hacerle ver su error, le preguntaba a Clover que a estas alturas ya cuántas veces lo habían arrestado, que abriera los ojos, que si acaso no se daba cuenta por qué el gobierno, después de capturarlo, siempre lo dejaban ir, que no fuera ingenuo, que estaban monitoreándolo, que lo estaban usando para arrestar a todos sus colegas, que se diera cuenta de una buena vez, que bajara la cabeza. Ríndete, le decía, deja que el pasado siga empolvándose, escondido en la oscuridad, que no iba a encontrar la respuesta de qué es el bien y qué es el mal en un montón de cuentos viejos. Ah, Vegapunk, cobarde y ciego, igualito que cuando Dragón lo invitó al ejército revolucionario. Pero a continuación veíamos cómo Clover agachaba la mirada y, sumido en una profunda pena, le revelaba al científico que alguna vez conoció a un hombre que llevaba la D en su nombre, que esta persona había sido asesinada justo frente a él, que habían crecido juntos, que esta persona era nada menos que su hermano. La reacción de sorpresa de Vegapunk decía más que 1000 palabras para, en un panel histórico, escuchar decir al erudito de Ohara: mi verdadero nombre es Clyon D. Clover. Cerrando los ojos por el dolor de recordar el pasado, viendo en sus memorias el día en que, llorando frente al cadáver de su hermano, le respondía a los agentes del gobierno que eran solo amigos, explicándole a Vegapunk que ese maldito día tuvo que mentir para salvar su vida, gritándole ahora al científico apático que le dijera, que le explicara cómo demonios iba a aceptar un mundo en el que te pueden matar solo por haber nacido con el nombre equivocado. Y viendo la cara de Vegapunk, seguíamos escuchando a Clover diciéndole que si no hacía nada, la verdad permanecería oculta y la gente del mundo nunca se enteraría del otro lado de la historia. Pero dándose media vuelta, el cobarde de Vegapunk le daba la espalda a Clover, diciéndole que por el bien de los dos iba a olvidar lo que le acababa de decir, que Clover también es un D, que lo sentía mucho, pero que no podía ayudarle. Y cuando estaba a punto de cruzar las puertas del laboratorio, Clover a la distancia no se quedaba callado, sino que le gritaba que solo esperase, que pronto lo iba a ver con sus propios ojos, que las voces del pasado lo iban a llamar, que él se iba a encargar de resolver este rompecabezas y que cuando finalmente lo lograra, Vegapunk no iba a poder seguir ignorando esas voces del pasado, para luego, dentro del mismo flashback, ver un salto
salto temporal de 4 años, lo que nos sitúa hace 22 años en Punk Hazard. Unos científicos le preguntaban a Vegapunk que si había escuchado las noticias del West Blue, que el gobierno había mandado una Buster Call a Ohara. ¿Qué?, preguntaba Vegapunk. Que revisara, le respondían todos, que en Ohara justo se había registrado una de las masacres más grandes de la historia, uno de los peores genocidios de la humanidad. El miserable de Caesar Clown reía burlándose de Clover, celebrando que finalmente hayan acabado con el arqueólogo. Es Caesar, esclavo del sistema, cobarde también, pero se entiende porque así viven prácticamente todos en este mundo, temerosos del gobierno. Caesar continuaba diciendo que eso era lo que se ganaba por andar investigando el siglo prohibido, pero Vegapunk en un rincón del laboratorio se le veía cabizbajo, serio, recordando su conversación con Clover, las últimas palabras que le dijo. Y entre buscando en el periódico, Vegapunk daba con el cartel de recompensa de la única sobreviviente de Ohara, Nico Robin. Así veíamos como unos días después Vegapunk viajaba hasta Ohara, flashback que ya vimos cuando fue dejarle flores a la tumba de Clover, cuando se encontró con Dragón. Vegapunk parado frente al lago que resguardaba mucho de los libros del árbol del conocimiento, triste se decía para sí mismo, para Clover, que seguro había tenido que encontrar una manera de escapar de esta masacre. Y aquí, interpretando a Vegapunk, no es que esté pensando que Clover escapó de la matanza de Ohara, no en cuerpo al menos, pero sí en voluntad. Su voluntad no murió porque dentro del lago estaban los libros del conocimiento de Ohara, el corazón de su investigación, la voluntad que Vegapunk heredaría. ¡Ah, qué hermoso! Así veíamos cómo, soltando las lágrimas, Vegapunk finalmente se quebraba, destrozando la aparente coraza de indiferencia, de cobardía, lamentando el destino de su amigo, dándose cuenta de que Clover había escogido morir, que si de verdad esta investigación era tan importante para él, llamándolo a él y a todos sus colegas que murieron en Ohara idiotas, que si de verdad contaban con que alguien sería lo suficientemente curioso para continuar con sus investigaciones. Eso, Vegapunk, redimiéndose, heredando la voluntad de Ohara. Y así, con unas interferencias de Denden Mushi, finalmente nos regresábamos a Egghead, desde las alturas de la isla, escuchando otra vez el mensaje de Vegapunk, la voz que a pesar de todo seguía resonando por el mundo, que alguien alguna vez le había dicho que las voces del pasado lo iban a llamar. Mundo, continuaba Vegapunk, la historia la escriben los vencedores, y la voz de los derrotados suele ser sumergida hasta la más oscura de las profundidades del océano. Pero a pesar de esto, la verdad aún puede ser revelada, continuaba Vegapunk, mientras que veíamos a Chef en el Baratí, a los guardias y esclavos de Tequila Wolf, a Nico Robin llorando en Egghead, que si los oprimidos cargaban la verdad en sus espaldas, que si soportaban el peso lo suficiente, la verdad iba a salir a la luz. Pasábamos a ver la cima del laboratorio donde se encontraba el grupo de Nami con el Tao Sansoni a punto de despegar, pero preguntando que qué estaba pasando frente a ellos, que qué era esa figura, mientras que Vegapunk continuaba diciendo que por su parte él le iba a dejar la interpretación de este mensaje a la gente. Lilith dentro del barco volteaba donde estaban todos, preocupada, avisándoles que era imposible, que había algo frente a ellos. Zoro reconocía que era el centauro y que iba a seguir atacándolos si no hacía nada, mientras que Lilith confirmaba que estaban acabados y seguían así, que si este barco solo podía volar 1 kilómetro, iba a ser mortal si el viejo centauro desviaba aunque sea un poco la trayectoria del Sonic, que no lo iban a lograr. Así veíamos a Binosyuro abalanzándose contra el Tao Sansoni, Lilith explicando que como el viento estaba soplando del norte, esto iba a reducir la distancia y la altura que podían alcanzar, ya que el barco también se dirigía al norte, noreste para ser exactos, que si además de esto contaban con los ataques del centauro, las predicciones eran que se iban a estrellar directamente contra el suelo, que tenían que deshacerse a toda costa del centauro. Pero escuchando algo por detrás de ella, de repente aparecía una figura enorme, Atlas, que de un puñetazo espectacular dejaba a Lilith completamente desmayada. ¿Pero por qué? Zoro no podía creerlo. Usopp y Chopper también se quedaban con la boca abierta. ¿Qué
demonios está pasando aquí? Así Zoro saltaba preparándose para pelear incluso contra Atlas, preguntándole que por qué había atacado a Lilith, pero Atlas, con la mirada oscura, triste, seria, volteaba los ojos, se arrodillaba y delicadamente sujetaba el cuerpo inconsciente de Lilith con cariño, protegiéndola, para luego pararse y con una sonrisa decirle a los sombreros de paja que iba a dejarles a Lilith a su cuidado, que escaparan de la isla, que ella misma se iba a encargar de que salieran todos en una sola pieza, in One Piece. ¡Qué poema, Atlas! Zoro, Usopp y Chopper se preguntaban que de qué demonios estaba hablando. York, encantada, reconocía que la señal de Lilith había sido interrumpida, que ahora Atlas era la única Pon que quedaba en pie, aparte de ella. Pero Lilith no está muerta, maldita York, no te equivoques. Así Nami pasaba a pedirle a Zoro que por favor llevase a Lily adentro del barco, y también le gritaba a Atlas confundida que tenía que explicarles qué estaba planeando, pero la cara amenazante de Binosyuro sentaba otro tono. Viendo a Atlas volar, salir del Sun y dirigiéndose a toda velocidad hacia él, Binosyuro no retrocedía ni un milímetro. A toda velocidad se venía el choque del Gorosei contra la última Punk en pie. Y dentro del barco, aprovechando la oportunidad que les otorgó Atlas, Jinbe les decía a todos que si no actuaban ya, si no usaban este momento para escapar, se iban a arrepentir. Zoro también lo entendía y le pedía a Brook que de una vez activase el sistema. Entendido, le respondía. Y en 1, 2, frente a ellos, Atlas abalanzándose de lleno contra Binosyuro, desenvainando su katana, las miradas de ambos, una llena de determinación, la otra llena de odio. Y un corte devastador, el cuerpo de Atlas embistiendo de lleno a Binosyuro, pero logrando cortar el brazo izquierdo de la Punk 05. ¡No, Atlas! Pero con una voluntad enorme, Atlas seguía empujando con los cohetes de sus botas voladoras, seguía arrastrando a Binosyuro para quitarlo de la trayectoria de escape del Tao Sansoni. Un verdadero acto de valor, de coraje, para gracias a esto, ahora sí, Coup de Borscht, el Sony siendo capaz de volar en línea directa hacia el mar, hacia la costa noreste de Egghead, a reencontrarse con todos hacia donde están Luffy y el barco de los gigantes de Elbaf, los sombreros de paja volando hacia la esperanza. Gracias, Atlas, un acto de verdadero heroísmo, mientras que el mensaje de Vegapunk seguía resonando por el mundo entero. Este mensaje mío, continuaba, mientras en la costa los marines no tenían ni idea de lo que estaba pasando, viendo al robot ancestral gigante entre las llamas, las sombras de los monstruos del Gorosei, los buques de guerra de la marina, el barco de Elbaf, el incidente de Egghead. Escuchando la transmisión de Vegapunk, ruego porque este mensaje pueda ser transmitido a salvo, continuaba Vegapunk. Ni el vicealmirante Hound tenía la más mínima idea de lo que estaba ocurriendo aquí, Luffy tampoco, pero saltándose los ojos, continuación directa del capítulo pasado, se encontraba ahora sí cara a cara con el robot ancestral gigante, y todos desde el barco de Elbaf también emocionados de ver a un gigante de hierro, Joy Boy, hablando según los traductores especialistas con una forma infantil. El robot finalmente se comunicaba con Luffy llamándolo Joy Boy, diciéndole que estaba muy feliz de volverlo a ver. Luffy naturalmente se quedaba confundido y poniendo su cara estúpida, 3 puntos suspensivos, volteando hacia atrás para ver si le estaba hablando a alguien más. El gigante de hierro le decía: ¡Hey, aquí tú! Y un panel increíble de Luffy Gear 5 a un lado del gigante de hierro, caminando directo hacia donde están los monstruos del Gorosei, mientras que Met le decía que había venido justo como antes, que los enemigos de Joy Boy también eran sus enemigos, que estaba feliz de... mientras que la voz de Vegapunk seguía redundando y redundando en lo mismo una y otra vez, explicándole al mundo que él se había dado cuenta que era estúpido confiar en la versión de la historia de una guerra de hace 900 años contada por un solo lado. Y volviendo al robot, que estaba feliz de volver a pelear al lado de Joy Boy, Luffy soltaba una sonrisa al enterarse de que el robot también podía hablar, y viendo cómo Emmet y Luffy estaban cara a cara contra Warcurio y Júpiter, la voz del gigante de hierro seguía hablándole a Luffy, diciendo
diciéndole Joy Boy que no se preocupara, que él lo iba a proteger del peligro. Los monstruos por su parte estaban determinados en matarlos. Júpiter, desesperado, se daba cuenta de que el mensaje de Vegapunk aún seguía transmitiéndose. Los gigantes de Elbaf, llenos de euforia, festejando, le preguntaban a Luffy como si no hubiesen escuchado nada, que si entonces ese robot gigante era un amigo, a lo que Luffy, confundido, le respondía que no exactamente, que el robot estaba balbuceando algo de proteger a un tal Joy Boy, que no tenía ni idea de quién podía ser esa persona. ¿Qué? ¿El robot habló?, le preguntaban los gigantes. Pues claro que no pudieron escuchar la voz de Met, porque es la voz de todas las cosas dirigida solo a Luffy. Pero al mismo tiempo la vicealmirante Bluegrass ordenaba a los marines que ya era suficiente de pláticas, que no podían dejarlos escapar, cañones disparando, el barco de Elbaf siendo impactado, pero la voz de Vegapunk diciéndole al mundo que conectando todas las piezas y los diferentes puntos de vista debían ser capaces de entender la verdad del siglo vacío, que solo lamentaba no haber tenido más tiempo, pero que había quienes en este mundo no podían ser detenidos. Y con este panel impresionante veíamos cómo Júpiter se abalanzaba directo hacia el gigante de hierro, pero este, preparando su puño izquierdo, extendiéndolo como si estuviera a punto de disparar algo, Franky y Sanji no podían contener la euforia. Un robot con proyectiles que ¿qué iba a disparar? Júpiter abriendo la boca, succionándoselo, el robot apuntando, pero algo no está bien. Cuidado, robot, le advertían Sanji y Luffy, pero deteniéndolo con su otro brazo. A pesar del mal funcionamiento técnico, a pesar del oxidado, el robot lograba contrarrestar a Júpiter, pero no sin sufrir daños. ¡Robot!, gritaban todos. El Gorosei se daba cuenta, como si ya hubiesen peleado contra el robot antes. Pues claro que sí, que estos últimos 900 años habían oxidado sus armas. Saturno le daba la orden a Peter Gusano que demoliera a todos ahora que podía, que cortara la transmisión de una buena vez por todas, y utilizando la cabeza de Júpiter para pegar un salto, Saturno salía volando, dirigiéndose directamente hacia el barco de los gigantes de Elbaf, aterrizando justo en la popa del barco. Escalofriante, intimidante, terrorífica araña, diciéndoles que de ninguna manera los iba a dejar salir con vida, acercándonos a su cara, diciendo el nombre de Kuma, el nombre de Bonnie. Pero Sanji de repente se daba cuenta que en el cielo estaba volando también directo hacia ellos el Thousand Sunny. Ya sabemos cómo va a terminar esta historia. Araña aplastada. Dentro del Sunny solo les decía a todos que se sujetaran fuerte. El barco cada vez se acercaba más a la costa. Binosyuro allá arriba, molesto, le preguntaba a Atlas que si su plan había sido sacrificarse y convertirse en una heroína, a lo que Atlas épicamente le contestaba que para nada. Y en referencia a los fanáticos más fanáticos de One Piece como todos nosotros, Atlas le decía que solo les había echado una mano. ¡Boom! Una explosión enorme en el cielo de Egghead. Atlas ha usado autodestrucción. El Thousand Sunny vuela libre hacia la costa noreste. ¡Qué épico momento, Atlas! Te respetamos alto. Y así, mientras veíamos el Sunny volar por el cielo de Egghead, la voz de Vegapunk le revelaba al mundo que hace 25 años el pirata llamado Goldie Roger había logrado lo imposible, dándole la vuelta al mundo. Ya sabemos, síguele, que no tenía ni la menor duda de que él y sus piratas habían aprendido la verdad del siglo vacío. Usopp y Chopper mientras tanto lloraban el sacrificio de Atlas, agradeciéndole esta oportunidad. York, la maldita York, se regocijaba al enterarse de que la señal de Atlas también se había perdido, que ahora sí, ella era la única Vegapunk en pie. Binosyuro, sin embargo, sabía que eso no era cierto, pero la verdad aquí no entendí si se estaba refiriendo a Lilith o si se estaba refiriendo a la transmisión de Stella. Saturno, inmediatamente hablando de esta última, les decía a los otros miembros del Gorosei que tenían que hacer lo imposible para detener el mensaje, que ya lo habían dejado hablar demasiado. Y Warcurio,
Mercurio, Júpiter, abalanzándose de lleno hacia el gigante de hierro, contenedor del Denden Mushi transmisor, estaban decididos a acabar con esto de una buena vez. Mucho más grandes que el robot, los monstruos del Gorosei estaban frente a él, mientras que Emmet caía en cuenta que en verdad estaba todo oxidado, pero que era ahora, que este era el momento al que Joy Boy se estaba refiriendo, ¿verdad? Que había llegado la hora, que si de verdad podía usarlo, ¿usar qué? Pronto, muy pronto lo sabremos. En todo este caos, Vegapunk seguía hablando de Goldie Roger, que él estaba seguro que no solo conocía la verdad, sino que la había escuchado de la fuente más pura posible, que a estas alturas ya todos debían estar llegando a la misma conclusión que él, y que anticipaba, agárrense, que era lo que ultimadamente determinaría cómo las cosas iban a desarrollarse en el futuro. Espera, ¿qué dijo? Ya cómete la maldita naranja. Pero dentro de la cárcel veíamos a unos prisioneros también reaccionar a esta transmisión, que si el científico de verdad había dicho Goldie, un visionario predice el futuro. Fin del capítulo 1120 de One Piece. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas. Y muchas gracias a los miembros del canal. Si quieres unirte a la Nordiflota para apoyar este contenido, bienvenido. Y si no, tu mera presencia, like y compartida son mi mismísimo tesoro.